Señor, encomendamos esta clase en tus manos y pedimos que nos guíes de principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces, como les decía, comparto la clase de hoy que trata acerca de las mamás y si alguna de las que están aquí entre nosotros no es mamá, entonces puede ser que se esté preparando para cuando llegue ese momento, o por lo menos lo va a usar para comprender a su propia mamá en muchos sentidos y también entender qué cosas a lo mejor no hicieron tan bien las mamás de uno o no supieron hacer y cómo revertir alguna de esas cosas. Como siempre tenemos algunas preguntas que ir contestando, pero es bastante corta esta clase, entonces me gustaría mucho que pudieran intervenir. Por supuesto, hombres y mujeres, da lo mismo, porque todos tenemos mamá, eh, pero eh, que pudieran participar con hartas ganas, ya para que esto se vuelva bien dinámico. En primer lugar, tenemos la pregunta 1, que nos dice, de lo que usted entendió de la introducción, ¿cuál es la tensión que viven las mujeres? Y les puse una imagen de una pobre mujer pulpo, ¿verdad? Que tiene que hacer miles de cosas. Por tanto, creo que comenzamos con sentirnos identificados, espero yo. Cualquiera que quisiera responder esta primera pregunta. Adelante, Vicky. Lo voy a responder con mis palabras. Yo creo que la tensión que vivimos las mujeres es que en el fondo igual siempre decimos que no es fácil ser mujer porque estamos haciendo millones de cosas al mismo tiempo. En el fondo tenemos somos multidisciplinarias en todos los aspectos, pero también creo que se genera un aspecto en que todo lo que hacemos, las circunstancias que hagamos, digamos, somos cuestionadas y culpadas en distintas áreas, ya sea por los esposos, por los hijos, en el fondo, y ese cuestionamiento, cuando las circunstancias no son las adecuadas, eh, hace como la pregunta que por qué aún así queremos ser madres, en el fondo, porque siempre estamos siendo como el chivo expiatorio de todo el mundo, eso en general. Muy bien. Eso es lo que dice el libro en términos general y lo resumiste bien en tus palabras. Ahora me gustaría conocer algo de tu opinión. ¿Qué dices tú, Vicky? ¿Cómo te ves tú como mujer en esta sociedad? ¿Qué es lo que sientes que es más complicado para el género femenino? No tanto para tu propia experiencia, ¿verdad? Sino así como tratando de Sí, generalizar un poco. sí, entiendo. Yo pienso que, bueno, yo tengo una mirada de que nosotras las mujeres, con todos estos últimos movimientos feministas y todo esto, en el fondo la mujer ha tratado como de desmarcarse un poco de lo que realmente es, en esencia, lo que debe ser. Mi experiencia en particular, yo fui mamá sola muchos años con mi hijo al principio, pero sin embargo siempre asumí como, a pesar de que tenía que trabajar y no era una opción, tenía que hacerlo, pero en el fondo la maternidad siempre fue para mí muy importante. Bueno, debido también que mi propia maternidad, o sea, con mi madre, no fue tan buena, entonces traté de hacerlo lo mejor posible. Siento que somos muy cuestionadas en general, pero una vez que uno es madre, tiene que hacerse responsable, creo yo. Y esa responsabilidad no sé si está tan entendida de parte de las mujeres en general, por distintas razones, creo yo. Pero creo que el ser mamá, para mí, era una tremenda responsabilidad de calidad, de cantidad, de todo. Yo andaba con mi cabro chico, trabajaba mucho para arriba y para abajo, o sea, fue difícil, fue muy difícil. Y me llama la atención, una opinión muy personal, cuando las mujeres quieren tener muchos hijos, porque en realidad cada vida es una persona independiente y única y tiene sus propias
conflictos, sus propios enredos, su propia forma. Por lo tanto, no entiendo cómo querer tener tantos hijos que al final apenas podemos con uno conocerlo. A veces siento como que de repente no se conocen. Eso es una paradoja para mí, es mi opinión muy personal. ¿Sí? Como que tener un hijo es una tremenda responsabilidad, tremenda responsabilidad. Perfecto, Vicky, muchas gracias. Ahí le agregaste bastante de tu cosecha y eso es muy importante para que hoy día podamos incluir experiencias también en lo que estamos estudiando. Entonces, el libro dice, no es cosa fácil ser mujer en sociedades modeladas por hombres, por no decir machistas. Esto es interesante, es una declaración hecha por un hombre y yo concuerdo con algunos de los alegatos de las mujeres porque evidentemente después de la caída de Adán, de ahí en adelante, la sociedad se moldeó, se estableció para la conveniencia del hombre. O sea, esto de ser cabeza, que era el modelo bíblico, se transformó en una tiranía, ¿no es cierto?, bastante evidente. No todos los hogares han sufrido o han vivido lo mismo, pero es bastante claro que el tipo de sociedad en la antigüedad era de corte patriarcal y de un mandato bastante férreo de parte de los hombres, y las mujeres tenían que dedicarse a tareas muy claras para las cuales eran educadas desde chicas. No se les permitía hacer otro tipo de cosas, precisamente para que no se desmarcaran de esas actividades, las cuales iban todas en torno a la maternidad, porque el rol principal de la mujer era la fecundidad, ¿no es cierto? Que hubiera reproducción. ¿Y por qué era esto tan importante? Bueno, porque los clanes se volvían más poderosos, más importantes en la medida que tenían muchos integrantes. Y los integrantes no es cosa de reclutar o convertir, como hacemos a veces en la iglesia, sino que había que parir, había que tener hijos. Entonces eso explica por qué la sociedad era fuertemente patriarcal, por qué se propuso desde muy temprano en la historia de la humanidad la poligamia, ¿no es cierto? ¿Por qué la mujer era valorada en la medida que podía tener muchos hijos? La mujer se realizaba teniendo hijos, era bien considerada socialmente. Al mismo tiempo le pasaba un aspecto que la Vicky en este minuto cuestiona, pero que en la antigüedad era muy obvio, y era que tener hijos significaba, además del reconocimiento social, era comenzar de nuevo con esto tan rico que es la maternidad cuando son pequeñitos. Y claro, había dificultad en tener más hijos, pero la prioridad del mundo antiguo no era conocer a los hijos, sino simplemente criarlos y lo antes posible destetarlos para que comenzaran a funcionar, producir y crecer rápido, que eso ocurría ya en la adolescencia, ya formaban parte de la fuerza productiva y de la fuerza guerrera del clan. Así que las mamás se desprendían pronto de los hijos, las mujeres quedaban con la madre, los hombres iban con el padre, a temprana edad, como dije, más o menos después de los 5 años, se producía este despegue, o destete incluso se podría llamar, aunque el destete propiamente dicho es más temprano, pero esta forma de bajo qué tutela está el niño. Y así la madre entonces replicaba una y otra vez esto que es rico, que es la crianza. Los primeros años son preciosos, muy cansadores, por cierto, pero la mujer como tenía que dedicarse a la casa, ese era su rol, no había una gran diferencia. Los hijos mayores ayudaban a criar a los menores y esto se estableció así y fue el modelo de la sociedad hasta bien entrado el siglo XIX, diría yo. Por lo tanto, recién desde el siglo XIX, en la revolución industrial y cosas por el estilo, es que comienzan las cosas a darse vuelta. Y tenemos ahora un modelo que todavía está en formación,
con muchas fallas y con muchas, digamos, situaciones encontradas, que todavía el péndulo está muy hacia los extremos y por lo tanto falta tiempo, desde el punto de vista social. Para la Biblia esto no ha cambiado nunca, es siempre el mismo modelo y por eso necesitamos conocerlo. Pero para conocerlo tenemos que darnos cuenta que la revelación bíblica se enmarca dentro de una historia donde el pecado hizo estragos en la estructuración social, ¿ya? En consecuencia, la maternidad es aún más difícil. Si ser mujer ya era complicado en la antigüedad, ser madre más todavía, porque la maternidad tenía que ver exclusivamente con procrear, criar, soltar, ¿ok? Los hijos morían jóvenes, así que prácticamente todas las madres veían esto de que los hijos, algunos de ellos morían antes que ellas. La maternidad también incluía la enorme posibilidad de la muerte en el parto. Eso era sumamente frecuente. Así es que muchas madres morían tremendamente jóvenes y los padres, por lo tanto, a veces por poligamia, a veces por simplemente por viudez, tenían más y más y más mujeres e hijos de diferentes madres que tenían que aprender a vivir juntos. O sea, ustedes imagínense la situación muy diferente a lo que vemos o tratamos de ver hoy día. En resumen, ahora trayendo todo este acervo cultural histórico de siglos al presente, donde todavía se trata de entender cómo esto nos ha afectado y menos aún si no comprendemos el modelo bíblico propiamente dicho, entonces todo queda así enredado y no es raro, por tanto, que mujeres en un ánimo de despecho, de romper todo y hacerlo de nuevo, surjan estos movimientos feministas, psicológicos, del punto de vista psicológico, sociológico y de tantas otras cosas. Pero lo cierto es que con este acervo, más lo que se vive hoy, donde el hombre sigue siendo muy ausente de la crianza, todavía hoy, en resumen, las madres sirven de chivo expiatorio en tantas circunstancias que uno realmente se pregunta por qué hay mujeres que se atreven a emprender la tarea de la maternidad. Y me refiero en el presente. En la antigüedad, eso no era ni siquiera una pregunta, eso era totalmente claro. ¿Para qué una mujer se casa? Bueno, para tener hijos, no es otra cosa. Entonces, en el presente, dadas las dificultades que todavía persisten, dadas las inconsecuencias de muchos varones que terminan por no estar presente en la crianza, ¿cómo es que las madres todavía se atreven o las mujeres todavía se atreven? Y para serle franco, creo que simplemente es respuesta a lo que vimos en Génesis, que el Señor les dijo, tu deseo será para tu marido. O sea, es inevitable para las mujeres en algún momento de su existencia desear a un hombre y desear ser madre. Es algo que está en lo más profundo de la naturaleza femenina y es lo que el Señor les dijo. Hasta ahí, entonces, algo que decir o no sé si les he tratado de aclarar como el panorama de por qué, de manera muy resumida, por supuesto, estoy exponiendo algunas situaciones para que las conversemos. Así que estoy de acuerdo con Vicky. Tener un hijo hoy en día es como uno diría, ya, ok, ya que es importante la maternidad, ya, pero con uno basta. Pero si ustedes se dan cuenta, eh, si dos personas tienen un solo hijo, la población se va reduciendo. Entonces, tarde o temprano, la población se acabaría si todas las parejas toman esa decisión. En otros países no es así y por tanto todavía sigue el mundo aumentando y aumentando la población. Pero si todas las parejas decidieran esto, y creo que hay un movimiento muy claro en nuestro entorno donde se va contra la maternidad en muchos sentidos, contra incluso
la definición sexual clara de hombre y de mujer, matrimonios que no pueden engendrar por sí mismos, y por tanto todo se ha vuelto tan enredado, tan en nebulosa, que son intentos malévolos definitivamente para reducir la población de maneras muy sucias, pero bueno, ese es otro tema que no vamos a conversar ahora. Pero el tema de la maternidad. Pregunta número 2. Menciona algunos de los problemas que presentan los hijos criados sin figura paterna. Fíjense un dato que encontré en internet. Un 80% de los niños nacidos en Colombia son criados solo por sus madres. Y decía el artículo, eso es preocupante. Y creo que esto no debe ser muy diferente en otros países de Latinoamérica, incluyendo Chile. ¿No es cierto? Entonces, el 80% de los niños, esto es una realidad, son criados solo por mujeres, porque las mujeres van a hacer redes. Es muy difícil criar un niño. Entonces van a hacer redes, pero las redes no incluyen generalmente a hombres cuando las mujeres se sienten abandonadas, sino incluyen a la madre de la mujer, hermanas, amigas, se van haciendo como, ¿no es cierto? Los elefantes y las elefantas que se unen para proteger a las crías. Eso es lo que hace una mujer que está sola. Bueno, hay algunas que traen hombres a la casa y el problema a veces se aumenta, ¿no? Pero asumamos la realidad. ¿Qué pasa con niños, hombres y mujeres, ¿eh? Pero en general vamos a enfocar más que nada a los varoncitos? ¿Qué pasa cuando son criados sin figura paterna? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo respondieron? Ya, eh, yo coloqué aquí que según lo que leímos en el libro, dice 72 problemas resulta en hijos que son criados con ausencia de papás. Y el segundo problema, los jóvenes criados por mujeres tienden a rebelarse contra la mamá. El joven dice, tiende a adoptar actitudes femeninas por no tener en su hogar la presencia masculina, es decir, un patrón masculino a seguir. Gracias, Tito. Creo que sobresimplificaste la respuesta. En el libro está puesto un poquito diferente, pero así es como tú lo entendiste, así que me parece muy bien. Pero déjenme mostrarles un poquito más de esto. Una reacción extraña se produce en los hijos cuyo padre los abandonó. Y cuando digo abandonó, puede ser muerte, puede ser que se fue de la casa, o puede ser un abandono emocional, aunque esté presente en la casa. Simplemente un padre que está lejano a la crianza por diferentes motivos, que llega siempre tan tarde que los niños no lo ven, o qué sé yo, cuántas cosas así, ¿no? Con el tiempo, la verdadera causa de su ira, de la ira de los niños, y esto es tanto mujercitas como hombres, pero en los hombres se manifiesta más porque el niño necesita la identificación con el papá, mientras la mujer se identifica en primera instancia con la mamá. Su ira sale a la luz, el abandono del papá, pero la madre carga con la culpa durante el proceso, aunque esto sea obviamente injusto. O sea, este es un proceso psicológico, hay que decirlo así. La madre está presente, entonces a quién voy a usar de punching ball? ¿Al papá ausente? No, a la mamá que está presente. ¿Se fija? Entonces, aunque uno debiera venerar a la mamá que se quedó, que apechugó, qué sé yo, no, cargo contra ella. Hay que entender que es la reacción de un pequeño. Tampoco es que está razonando mucho, a lo mejor lo entiende más grande, pero en la primera etapa carga con lo que tiene. Y en las investigaciones psicológicas se han descubierto 72 tipos de desórdenes psicológicos cuyas causas se atribuyen a la relación madre-hijo. Vale decir, el hijo manifiesta cosas, 72 tipos de desórdenes, que se atribuye a la relación con la madre, pero no significa que la madre tuvo necesariamente, por así decir, la culpa, sino que por ella estar presente
influyó sobre el hijo. Y el padre, por estar ausente, influyó con su ausencia. Su ausencia produce una rabia, produce una carencia de modelo, de muchas cosas, de consejo, produce un sobreesfuerzo para salir adelante, produce muchas cosas, pero está ausente. Entonces es como el padre anhelado, el padre que si hubiera estado, todo habría sido perfecto, pero se fue. ¿Y por qué se fue? Por supuesto, si el papá murió, no hay forma de culpar a la mamá, pero si el papá se fue porque peleaba con la mamá, entonces la mamá debe tener la culpa. ¿Me fijan? Y ese tipo de situaciones los niños las van procesando como niños. No podemos decir otra cosa. Y los psicólogos han descubierto, imagínense la cantidad de situaciones. Son muchas. Las madres cargaban con la culpa de los problemas de los hijos 5 veces más que los padres. O sea, las madres son verdaderos punching ball de los hijos. Tienen la culpa de todo. ¿Es eso correcto? ¿Es eso justo? No, evidentemente, pero es lo que el niño siente. Y por lo tanto, si queremos validar sus emociones para poder ayudarle, tenemos que comenzar por decir, ok, mijo, eso es lo que tú sientes y entonces explícame y qué sé yo, y vamos tratando de ayudar, pero no podemos partir diciendo, ya no seas tonto, si no es así la cosa. Si así se crió el niño con sus carencias, ¿no? Ok, siguiendo con este mismo tema, los varones criados por mujeres en ausencia de una figura masculina estable aprenden a adaptar su comportamiento para complacerlas. Miren en esta imagen que les puse acá. Es una foto simplemente que encontré en internet y no tengo idea si esta es una familia eh, donde está el papá presente o no, lo que sea. Pero lo que me llamó la atención de esta imagen es que a pesar de que tienen una pelota de fútbol, que es algo que a lo mejor le gusta al niño, aquí hay una especie de mirada de complicidad entre madre e hija. Es como una cosa natural, la mamá con la hija se conectan así como las amigas se conectan con una mirada. Pero el niño está como si fuera en un universo aparte. Él tiene que lograr integrarse acá. Si por supuesto el papá está presente, el niño le es mucho más sencillo eso, porque tiene su compinche que en algún momento va a llegar. Y por lo tanto son los dos machos que pelean con las dos hembras de la casa. Y es esa rivalidad que siempre se produce y que el papá tiene que modelar diciendo tienes que respetar a tu madre, tienes que respetar a tu hermana, tienes que tratarlos bien, etcétera. Eso es lo que hace un padre, ¿verdad? Pero si no es así, si el niño está solito, él capta esta complicidad. ¿Cómo me meto? ¿Cómo me meto yo? Si las mujeres de una mirada ya saben, si las mujeres se entienden, pero yo como que estoy fuera. Con frecuencia tienden a suprimir ciertas formas netamente masculinas de comportamiento que son molestas para las mujeres. De esta manera, muchas veces se convierten en hombres que saben complacer a una mujer, pero no saben complacerse a sí mismos y por lo tanto, aunque son muy buenos amigos de las mujeres, no necesariamente son atractivos para las mujeres porque pierden algunos rasgos propios de la masculinidad. Estos hijos crecen con cierta desconfianza hacia los hombres, especialmente hacia la figura paterna, y eso involucra todo lo que significa autoridad masculina. Entonces, cuando usted les habla de Dios en términos masculinos, Jesús en términos masculinos, pastor en términos masculinos, va a tener una suerte de rechazo casi por naturaleza. Porque está educado, no lo va a manifestar, pero está adentro. Una de las preguntas que yo siempre le hago a la gente cuando llega a la iglesia es ¿cómo te criaste? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo fue organizada tu familia? ¿Estaban ambos padres presentes? ¿Cómo te llevaste con tu papá, con tu mamá? Y la gente
no sabe de lo que yo estoy hablando necesariamente, pero yo sí sé por qué les estoy preguntando eso. Pero además, a partir de la experiencia pastoral, puedo agregar que provoca en última instancia desconfianza hacia la figura paternal de Dios. Eso es lo que ya les mencioné. El varón crece sin contar con la presencia de un padre, perdón, el varón que crece sin contar con la presencia de un padre tiende a rebelarse contra la mujer que ejerce autoridad sobre él. Entonces se produce así como que, ok, yo tengo dos opciones. O me meto en este círculo de compinches mujeres, de las amiguis que se entienden, o yo me desmarco y me vuelvo un poco como el macho rebelde. Ustedes son puras mujeres, así que no me digan a mí lo que tengo que hacer. ¿Ya? Puede sentirse obligado a probar su masculinidad, especialmente en el área sexual. Estos son entonces hombres que conocen bien cómo son las mujeres y usan eso y se vuelven don Juanes. Es fácil que caiga en el mundo de la violencia, drogas, etc. Y son por las carencias, se diga por esa rabia interna. Por otro lado, si son las mujeres las que inconscientemente promueven el machismo, cuando no lo dejan hacer nada, no, tú eres el niñito, eres el varón, los varones no cocinan, los varones no lavan los platos, los varones usted haga otras cosas, pero no esto. Entonces pueden colaborar en desarrollar una personalidad mimada, egocéntrica y hasta narcisista en el niño. O sea, todo se centra en mí. Yo soy la figura preponderante en la casa. También existe la tendencia opuesta, en la que los jóvenes se identifican con las mujeres adultas, dueñas de la autoridad. Esto es cuando las mujeres son autoritarias en sus vidas y por instinto comienzan a comportarse parecido a ellas. Aparecen entonces rasgos de comportamiento femeninos y hasta homosexuales. Es interesante que mi abuelo materno, él perdió a su papá cuando él tenía 10 años. Justo en el día de su cumpleaños murió su papá. Y de ahí en adelante fue criado por su mamá y dos hermanas. Y era una cosa curiosa que tanto la mamá como el papá, no, la mamá y las hermanas eran muy altas. O sea, mi bisabuela eran muy altas, pero mi abuelo salió pequeñito, muy chiquito, más bajo que yo. Y eso era como raro en la familia. Entonces, imagínense, a los 10 años perdió el papá, pierde la figura paterna. Es más bajito que las hermanas. Las hermanas y la mamá son mayores que él y lo tratan un poco como al regalón, pero al mismo tiempo con autoridad. Mi abuelo tenía que tejer junto con las mujeres, ¿verdad? Tenía que estar al lado del fogón tejiendo con las mujeres. Estamos hablando del siglo, o sea, principio del siglo XX. Y entonces eso hizo que mi abuelo se rebelara tanto contra esta situación, que tan pronto cumplió la mayoría de edad y terminó sus estudios digamos, de técnico en textil, era él, de inmediato se fue a, a trabajar a Italia y conoció a mi abuela y nunca más en su vida volvió a Suiza. Nunca más. Después vinieron a Chile y todo el asunto, pero nunca más pisó Europa. Y eso a mí me pareció siempre muy llamativo. Él no hablaba absolutamente nada de su vida en Suiza. Nunca supimos. Yo no sabía que él hablaba suizo, alemán. En mi casa se hablaba italiano por mi abuela. Entonces, él realmente cerró la puerta de lo que fue eso para él, esa crianza que debió ser bastante traumática. Es como para contarles una experiencia. Y él cargó hacia el lado del rechazo de la autoridad femenina.
¿Se fijan? No cargó hacia el lado de identificarse con la mujer, donde se vuelven rasgos más bien femeninos y homosexuales. ¿Me explico? Así que yo viví de primera mano lo que les estoy contando acá, pero hay muchos estudios psicológicos de lo que esto pasa. Y si ustedes ahora se dan cuenta de lo que puse en las estadísticas anteriores, un 80% en Latinoamérica aproximadamente de los hogares donde falta el padre son las madres las que crían a los varoncitos, y no solo una madre, sino la madre, hermanas, tías, amigas, etcétera. Entonces, dense cuenta de lo que está pasando en nuestra sociedad. Y, y no es tan raro entonces que esté todo tan roto, tan desarmado, los principios, los valores, y que surja una violencia homosexual. El sistema este, ¿no es cierto?, la tendencia LGTB y todas las otras letras que hay, es una reacción violentísima a algo que viene cosechándose desde hace tiempo. La ausencia de verdadera figura masculina. Porque no me refiero a que cualquier hombre puede ser figura masculina. Estamos hablando de un hombre de verdad, un hombre al que otro niño, jovencito, quiera imitar, que le signifique admiración. Eso lamentablemente no hay mucho. Y las mujeres que se crían con ausencia del varón, bueno, generan otras cosas, pero para empezar, una suerte de desconfianza hacia el sexo masculino, una suerte de desprecio hacia el sexo masculino, porque no lo necesitaron nunca. La mamá se las arregló, hizo todo, y por lo tanto, ¿para qué necesitamos a los hombres? Y si ustedes piensan entonces que un 80% de la población ha vivido algo de eso, no es tan raro lo que está pasando. Comentarios, preguntas. Pastor, una pregunta. ¿Puede darse también el caso inverso en que un hombre queda viudo y tiene que hacerse cargo de un niño, de una niña? ¿Qué puede suceder en el caso de la niña en esta situación? Mire, siempre que falta un progenitor, se produce algún tipo de desorden psicológico. Pero los hombres que quedan solos tienden a tratar de apechugar si son buenos hombres, pero a la larga lo más probable es que traten de traer una nueva mamá. Y si la mamá es una buena mujer que se va a hacer cargo verdaderamente de la prole anterior y no va a comenzar con el conflicto de que ahora mis hijos versus tus hijos, eh, bueno, puede resultar bien, pero ustedes se imaginarán las probabilidades de que eso no pase, ¿verdad? Por lo tanto, siempre que falta un progenitor, se va a producir un problema serio. Si es por viudez, es parte de la soberanía de Dios, y por lo tanto nosotros como cristianos creo podemos estar convencidos de que el Señor nos va a ayudar, de que podemos orar y que el Señor va a traer a la persona adecuada en última instancia. Pero si no es por viudez, sino por separación, por abandono, por cosas así, bueno, se vuelve bastante más complejo. Y yo sugeriría, sobre todo a las mujeres, que permanezcan solas hasta que los niños puedan estar suficientemente grandes y empoderados antes de meter a una persona extraña en la casa. Pero cada caso es un mundo diferente, y por lo tanto cada caso es mejor mirarlo, y ahí es donde viene también la protección tanto del consejo como del auxilio de la iglesia, tratando de ayudar a los matrimonios que están en situaciones complejas. Seguimos entonces un poquito más. Este es re interesante, esto que les escribí acá. Lo encontré genial para tratar de explicarlo en términos sencillos, aunque el proceso es bien complejo. Pero explique
en sus propias palabras, el proceso de identificación de género, ilustrado por este psicólogo Robin Skinner. ¿Alguien lo recuerda o qué contestaron? Anímense para contestar. Lo que yo entendí de este proceso de identificación de género es que usted puso alrededor de los 5 u 8 años, las niñas comienzan en un proceso como de identificarse con la mamá, por lo tanto no hay una separación, porque desde que nacieron constantemente han estado como más pegadas a la mamá. En cambio, con los niños sí ocurre un cambio en esta relación porque ya se empiezan a identificar con la figura paterna. Entonces la relación con la madre cambia, hay como una separación. Correcto. Y esa separación, el psicólogo este la ilustra como cruzar un río. Ujú. Eso es lo interesante, porque piensen en un niño pequeño que ama a su madre profundamente, pero para crecer sano, él tiene que hacer un despegarse y pegarse a otra figura. Mientras que para la niña es diferente. Ella tiene que seguir pegada. Y entonces el papá es como, para las niñas, es una figura protectora, es un modelo, es tantas cosas, pero es como distinto. Yo soy como mi mamá, dicen las niñitas, pero quiero a mi papá porque compito con mi mamá. Estoy hablando de una suerte de familia bien constituida, donde están ambos presentes, ¿ya? Entonces, por eso se produce, y algunos lo han explicado como el complejo de Electra, el complejo de Edipo y cosas así. Yo, bueno, es un poco freudiano eso, pero digamos que existe este despegarse. Para la mujercita es, yo soy como ella. Entonces, no tengo que hacer otra cosa, pero el niño tiene que escoger y tiene que decir, a ver, mi papá sale a jugar a la pelota. Entonces, ¿qué hago yo? Me quedo con mi hermana jugando a las Barbie, ayudando a la mamá a hacer un pastel, o me voy con mi papá a jugar a la pelota. Por supuesto, eso tiene un costo, porque pierdo el regaloneo de mi mamá. Pierdo es que me haga cariño, que me hable bonito, me habla suave, la mamá habla suave, los papás hablan tan duro, y entonces, y después voy a jugar a la pelota con él, pero resulta que él juega con sus amigos y yo miro. Entonces, como que era más entretenido quedarme en la casa, pero no, tengo que hacerlo. Les estoy poniendo un caso extremo y tal vez algo que yo viví en lo personal, pero de alguna manera, para todos los hombrecitos, volverse hombre es una suerte de, tengo que despegarme de algo conocido, agradable y al mismo tiempo que no soy yo. Y el al que me tengo que parecer está allá. ¿Y por qué está tan lejos? No sé, pero tengo que ir para allá. Y si no voy, entonces voy a recibir todo tipo de epítetos y voy a recibir además una suerte de rechazo incluso de la mamá o me va a sobreagarrar y dice, qué rico, el niño se queda conmigo, ve, no te quiero a ti, tonto, fuera. Y todo eso le hace mal al niño. Entonces, la verdadera masculinidad tiene un aspecto que parece que la mujer no comparte, no llega a vivir. Me siguen, ¿verdad? Sí, entonces, creo que es importante de entender. El psicólogo Robin Skinner ilustra la situación diciendo que en el proceso de identificación del género, la madre y los hijos se encuentran a un lado del río y el padre en el lado opuesto. La madre y las hijas se quedan en el mismo lado cuando llega el momento de identificación, pero el hijo debe cruzar el río para identificarse con el padre.
O sea que es como peligroso, es como despegarse de lo conocido y de lo cómodo. Esta separación es tan drástica que el varón puede considerar necesario rechazar cualquier cosa que tenga el más mínimo rastro de feminidad o femineidad. Obviamente, este proceso puede convertirse en un momento complejo para toda la familia. Ustedes se han dado cuenta que los niños pequeños, bueno, yo no sé si estará ocurriendo todavía en esta época, pero en mi época, cuando yo era niño, esto era muy claro. Los niños pelean con las niñas. Y para un niño, el insulto más grande es que le digan que parece niñita. A las mujeres como que le dicen, tú estás llevando pantalones, pareces un hombre. La mujer hoy en día levanta los hombros y qué, pero yo recuerdo que en mi época, en primero básico, todavía no lo olvido, la primera vez que sentí esto fue un niño que estaba al lado mío en la clase de gimnasia y me dijo, ay, tus zapatillas son de niñita. Y me dio una frustración, me puse rojo, me dieron ganas de llorar, fue como que me hubiera atacado, ¿no es cierto? No, no sé, todo Atila y los unos. Y, y la profesora estaba al lado mío, escuchó y le dijo al niño, cállate, decir tonteras, mira, esas son zapatillas muy bonitas, son zapatillas como de básquetbol, las tuyas parecen más de niñita. Bueno, los profesores de antes no tenían tal vez tanto tino, pero no les puedo decir lo que eso significó para mí y fue como una validación total. Lo que trato de decirles es que este despegarse de ser parte de la mujer y volverse hombre para el niñito puede significar un rechazo. Y entonces todo lo que huela a mujercita es horrible, es malo. Entonces uno no puede verse como mujer, no puede usar el pelo largo, tiene que usarlo como el papá, tiene que vestirse como hombre. Entonces los niños siempre en mi época decíamos, ¿cuándo nos van a salir pelos para ser más hombres? Incluso algunos se afeitaban mucho antes de la pubertad para que les salieran pelos, una estupidez más grande, pero esa era la cosa de volverse macho pronto y no tener este estigma de poder parecerse a una mujer. ¿Me siguen? Les trato de contar estas historias de mi memoria y ustedes seguramente podrían contar las suyas, porque en verdad esto es un hecho. Ahora piensen qué pasa cuando no se logró esto adecuadamente, cuando el niño quedó en medio o al otro lado no había ninguna figura paterna real con quien identificarse, o la figura paterna los traicionó. Entonces resulta que a lo mejor el papá no estaba y era un tío y el tío los viola. O la mamá es muy autoritaria y muy sobreprotectora y no los deja cruzar el río. Así es que hay mucha tela que cortar. Cada caso es un universo, pero estos procesos son reales. Vicky o Andrés. Yo quería comentar, o sea, a raíz de lo que usted estaba contando, me acuerdo que el periodo que yo estaba sola con Agustín, estaba chiquitito, tenía como unos 6 años más o menos. Yo trabajaba con algunos colegas míos, hombres. Entonces me acuerdo que le pegaron a Agustín en el colegio. Entonces algo le pegaron o algo le hicieron así como que lo empujaron y Agustín me contaba. Entonces yo le decía que tenía que conversar con el amiguito, decirle que no lo tenía que hacer y que tenía que ir donde el profesor y contarle. Entonces un día le comento, yo estaba súper afligida, le comento a estos colegas que el problema que yo tenía con mi hijo. Entonces ellos se rieron de mí y me dijeron, no, ¿cachai? Si lo que él te... Y justo estaba Agustín y me acuerdo que lo que tenés que hacer tú, Agustín,
es pegarle un combo. Y yo así, pero muy, decía, claro, yo no sabía, como yo lo estaba creando en el fondo sola, yo no sabía la otra parte. No, si la solución de los hombres a esta edad es como si te la vuelven a hacer, aforrar y nomás, ¿cachai? Y yo sorprendía, pues, pero en realidad, y después al poco andar, precisamente esto mismo que está escrito del río, alguien me lo explicó de esa manera, que él en el fondo tenía que cruzar el río y se iba a identificar con esa área. Y al ir pasando los años, en el fondo, bueno, después obviamente llegó Andrea a nuestra vida y fue todo distinto y la iglesia ayudó muchísimo también en el fondo, porque también era importante considerar que cuando el referente al otro lado del río no es el adecuado, puede encontrar cualquier otro que no sea adecuado. Entonces había que estar ahí atento a esa persona que fuera quien le sirviera de ejemplo en el fondo cuando no hay buenos ejemplos alrededor de la familia. En eso también eh, tuve que tener harto cuidado. Pero me acuerdo del combo, como fue así como combo en el hocico de una. Así. No, yo queriendo tener haciendo psicología a mi hijo, pero eso solamente. ¿Verdad? Y aunque Sí. usted no crea, pastor, fue difícil ese proceso, fue complejo, porque yo personalmente venía con otra crianza, que era más dura. Por lo menos, siendo que mi papá fue un referente visual, siempre una familia muy bien constituida, pero con defecto, igual que toda la familia, pero mis tíos eran duros, yo era súper tímido, entonces que trataba de cobijarme detrás de mi mamá, pero ellos también sacaban ese fastidio para uno sacar ese varón que llevaba dentro. También me acordé a raíz de lo que usted dijo, me ponía colorado porque a uno le pegaban y le tiraban la oreja y uno tendía a defenderse. Y, y eso no podía Exactamente. llegar a enseñárselo a Agustín, pero sí fue un proceso cuidadoso porque la mamá también lo sobreprotegía y tenía sus razones, obviamente, pero también conversándolo con mucha comunicación, fuimos avanzando en ese proceso y hoy en día él lo reconoce como adulto y se agradece porque se hizo con mucho cariño, con mucha humildad en realidad. Así que, eso. Sí, gracias, muchas gracias, Andresito. Y Vicky por lo que han comentado. Sí, yo recuerdo, mi papá también me decía, mira, el que pega primero pega doble. Así es que no bajes nunca la cabeza, no de vuelta la espalda, no te rindas hasta que sangre. Y esos eran los grandes consejos de papá de otros tiempos y además de papá a hijo hombre. A mi hermana el consejo era totalmente diferente. Entonces uno tenía que sacar ese hombrecito que lleva dentro. Les confieso que no tengo idea cómo se podría hacer esto siendo cristiano. Es algo que yo me he cabeceado. Si yo hubiera tenido hijos varones, ¿qué les habría dicho sobre esto? Porque miren, en el colegio, si uno dice, pégame y yo te pongo en la otra mejilla, uy, de verdad que le pegan en las dos mejillas, y dos y tres veces. Entonces, es un asunto súper complejo. Es algo para conversar, para meditar, pero si necesitan saber qué hacer con los niños en la etapa en que pelean, cuando son chicos, no me los traigan a mí ya, porque no sé qué decirle. Tal vez todavía le diría el consejo de mi viejo. Pega primero, chico, pega primero. Bueno, seguimos un poco más. Esto es lo que más me interesa de esta sesión, de esta clase, y es el caso de la mujer sirofenicia. Es lo que más me interesa porque problemas hay muchos en la crianza. Asunto de falta de modelos, de la carga que lleva la mujer, mucho más que el varón, de si lo hace bien o lo hace mal, de las personalidades de los niños, que a veces captan bien algunas cosas y a veces la captan re mal,
o son complicados por esencia, bueno, tantas cosas. Pero lo que quiero transmitir en esta lección es la fe de esta mujer que supo dónde buscar ayuda. O sea, esta mujer estaba en el peor de los casos que puede estar una madre, con una nebulosa en cuanto a la fe, sola, y con una hija no solamente enferma, sino que demonizada. O sea, un caso peor que eso no creo que exista. Hoy en día hay mujeres que tienen hijos drogadictos y que hacen todo tipo de desastre. Bueno, eso es lo que ella estaba viviendo. ¿De acuerdo? Pero aquí claramente ella misma identificaba la situación como un problema demoníaco. Y Jesús lo entendió así también. Esta mujer nos muestra una fe para interceder por su hija. En este caso, una hija. Podría ser un hijo, podría ser una familia entera. Esta mujer sabe dónde buscar. No va a buscar a los templos paganos porque esta mujer era sirofenicia, vale decir, de la parte al norte de Israel, donde estaba Fenicia, ¿ya? Una mezcla de Siria y Fenicia. Así que tenía todas estas religiones paganas de dioses de la fertilidad, de dioses de sacrificios y sacrificios humanos, de varios dioses, todo un panteón. Bueno, entonces ella podría haber ido a buscar ayuda ahí, pero no lo hizo. Podría haber ido a buscar ayuda en algún templo donde hubiera una bruja para que le hiciera algún trabajo y sacara el demonio de su hija. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Primera cosa, ella supo dónde buscar. Segundo, mostró una fe extraordinaria que Jesús alabó. Jesús no alaba muchas veces la fe de la gente en los evangelios. Esta es una de las pocas veces. Esto es lo que quiero que entendamos. Ya vamos a ver en el siguiente capítulo el drama de la paternidad, pero en este nos enfocamos en la mujer, en la maternidad. Y dado lo que estamos viendo, una sociedad altamente destruida en relación con la familia, una sociedad con un 80% de hogares donde son modelos puramente femeninos, una enorme cantidad de niños que ya viene por generaciones con crianzas complejas, que los vuelven rebeldes, que los vuelven inseguros, que no están identificados bien con claridad con género, tanta cosa. O sea, dado el síntoma, ya no sacamos mucho con tratar de resolver esto psicológicamente. Ya no sacamos mucho con llevar a los niños a terapia psicológica, menos con psicólogos hoy que tienen tantas ramas diferentes, algunos que van a tratar de ayudarle al niño a aceptar el género que nunca se cuadró bien. Otros van a tratar de llevar a los niños, peor aún, diría yo, a un psiquiatra, porque ha generado todo tipo de desórdenes, entonces ya hay que medicamentarlo, hay que medicarlo. Entonces, eh, van a diagnosticar todo tipo, hoy en día hay una cantidad de diagnósticos de tipo de desórdenes psicológicos que en otro tiempo ni se conocían. Y en lo personal, bueno, esto es algo que a lo mejor estoy equivocado, pero en lo personal yo creo que simplemente tratar de ponerle nombre a cosas que la misma sociedad inventó. No es algo que venga con el ser humano y que siempre ha existido. Yo creo que es algo que surge de una etapa de la humanidad que está en una decadencia única. ¿Ok? Entonces la fe de esta mujer me ayuda y creo que, y quiero transmitirles que es lo que se necesita hoy. Una fe de mujeres
que sepan dónde buscar, que se aferren de la túnica del Señor, que no suelten, aunque les digan perrillos, que no suelten hasta obtener lo que buscan. Eso significa una fe crecida, una fe perseverante, una fe de guerra, porque estamos en tiempos donde o salvamos a nuestras generaciones mediante una guerra espiritual o las vamos a perder. ¿Quién quiere contestar esta pregunta 4? ¿Qué quiso decir Jesús al llamar perrillos a los no judíos, particularmente a la mujer sirofenicia que le hablaba? Daniel, Yo, muy yo bien. voy a responder, según lo que saqué del libro, eh, que tenía que esperar su tiempo como la mujer era de cultura griega, en ese ambiente no era correcto que los hijos dejaran de comer y fueran interrumpidos por las mascotas. Esos perritos eran amados por la familia, pero debían esperar su momento para ser atendidos y no interrumpir los tiempos de familia. Jesús trataba de decir algo así como, mujer, déjanos descansar y déjame darle el pan de mi tiempo y enseñanza a los hijos. Tú puedes buscar a un sanador en cualquier otra parte, conforme a tus creencias. Perfecto, Daniel. Eso es exactamente, en mi opinión, lo que Jesús le quiso decir. Y por eso les pongo a este perrito. ¿Cuántos hemos tenido alguna vez un perrito? Y cuando estamos comiendo se pone ahí, justo ahí, ¿no es cierto? Y mira con esa carita así como que, pucha, si no me das ahora, moriré de hambre seguro. Entonces uno empieza a tirarle alguna cosita o le da algo y viene el papá, si uno es niño, el papá le dice, ya, córtela, no le dé al perro ahora, no es su tiempo y no tiene que comer esas cosas además. ¿No es cierto? Bueno, esa es la figura. Entonces, Jesús hizo alusión a una típica imagen hogareña griega. ¿Podría seguir leyendo, Reina? Pues no olvide que al comienzo de la historia se nos dijo que ella era sirofenicia, con una cultura y costumbres tipo griegas. En ese ambiente no era correcto que los hijos dejaran de comer o fueran interrumpidos por las mascotas. Esos perritos falderos eran amados por la familia, pero debían esperar su momento para ser atendidos y no interrumpir los tiempos de familia. Perfecto. Por eso Jesús dice perrillos, así como en chiquitito, porque los que vivían dentro de la casa y podían estar ahí no eran los Doberman, ¿no es cierto? Ni los dogos, ni los pastores alemanes, no, eran los chiquititos, esos que estornudan y se van para atrás. Esos eran los que les permitían estar en la casa. Por eso le llamó los perrillos. Sigue, por favor. Por lo tanto, lo que Jesús trataba de decir era algo así como, mujer, déjanos descansar y déjame darle el pan de mi tiempo y enseñanza a los hijos. Tú puedes buscar a un sanador en cualquier otra parte, conforme a tus creencias. No son palabras de desprecio, ni siquiera duras. Simplemente le dice que no era su momento en el programa de Dios. Correcto. O sea, para Jesús estaba claro que este era un momento de descanso. Por eso se fue al norte, salió de Israel para descansar de toda la tensión que estaba viviendo en la Tierra Santa. Entonces, en esa región de Ciro Fenicia, eh, él no esperaba dar una enseñanza y le dice, mira, estamos descansando, además estos son mis discípulos, nosotros tenemos ciertas creencias, tú sabes, somos judíos, tú no crees las mismas cosas, entonces por favor, en este minuto no. Pero eso por otra parte, como Jesús es Jesús, era una prueba para la mujer. A ver, ¿cómo vas a reaccionar a esto? Porque si de verdad quieres algo, eh, quiero saber hasta dónde llega tu fe. Sigue, por favor. Además, con esas palabras, Bueno, eso lo dije. Dale. estableció una prueba para la fe de la mujer, con el fin de ver ¿Qué? qué creía ella realmente en relación con la persona de Jesús. La mujer tenía que entender que él no era uno más de los sanadores y que deambulaban por esas regiones.
y que solo la fe genuina en él movería el poder de Dios. En aquella época, si la mujer pedía un favor a al templo de alguno de sus dioses o pedía un trabajo a algún hechicero o alguna bruja, sin duda habría tenido que llevar cosas de la niña para allá, habría tenido que llevar al brujo a la casa, habría tenido que traer algunos artilugios que le habían vendido por una buena suma de dinero, lo mismo que se hace hoy. Y entonces, además de gastar plata, habría que haber hecho un traslado. O sea, la mujer tenía que llevar cosas, después llevar del templo o del lugar del hechicero hacia la casa, o llevar al hechicero a la casa para que hiciera un rito. Entonces Jesús la estaba probando en muchos sentidos, porque no solamente le estaba diciendo, a ver si perseveras, sino que también le estaba diciendo, vas a creer cuando yo simplemente diga una palabra sin ir hasta tu casa a echar fuera al demonio. Todo eso, por supuesto, no está dicho en el texto, pero cuando Jesús hace el milagro, uno se da cuenta que está detrás de eso también. Hasta ahora, ¿les queda claro que Jesús no estaba insultando a esta mujer al decirle o compararlo con los perrillos? ¿Les queda claro esto, verdad? ¿Sí o no? Sí, sí, sí queda claro. Ok, eso es importante. En segundo lugar, es importante entender que aquí estaba haciendo una prueba, estaba probando a la mujer. ¿Ok? No la estaba molestando porque hoy día andaba de mal humor Jesús, ¿no? Estaba probando, porque en el fondo esta mujer no era ni siquiera judía. Así que, ¿cómo iba a comprender todo lo que Jesús decía o hacía? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiso decir ella con su respuesta? ¿Alguien se acuerda qué es lo que le dijo la mujer? Sandra, te toca. No sé por qué lo presenté. Bueno, eh, ella usó la respuesta de Jesús inteligentemente. Eso lo que demostró fue fe y convicción en él de que no quería interrumpir ya que no era necesario. Él no tenía ni siquiera que moverse, solamente ella iba a recibir lo que fuera porque y por su fe recibió la respuesta de la liberación de su hija. Perfecto, Sandrita. Buena respuesta. La trabajaste en tus palabras y eso me gustó más todavía. Ella lo entendió así, no se sintió ofendida. No le dijo, judío de porquería que te has creído y llamarme perra. No. Ella entendió que le estaba hablando de una figura, ¿no es cierto? Pero ella usó la misma figura. Por el contrario, usó la respuesta del Señor de manera inteligente. Era tanta su convicción, su fe en él, que le dijo que no quería interrumpirlo ni tampoco sería necesario. Los perrillos, o sea, las mascotas de una casa griega, no debían molestar a los hijos mientras comían, pero podían alimentarse de las migajas que caían de la mesa y así ambos podían comer al mismo tiempo. Jesús no tenía ni que moverse, solo darle una migaja del pan de los hijos. Qué cosa linda esa parte, que no se me olvide decirle, que en este contexto era liberación para su hija. Lo maravilloso es que su fe recibió respuesta. O sea, cuando nosotros buscamos al Señor, queremos de alguna manera que esté completamente atento a nuestra petición. Como un chiste que escuché la otra vez, que entró una persona a la iglesia católica a orar, encendió su vela y apagó todo el resto de las velas para que se concentrara el Señor en su petición. No. Entonces, eh, miren, ah, esta mujer entendió, cosa que los discípulos todavía no entendían bien, que el poder de Jesús el Cristo era tan extraordinario
que una migaja bastaba. No necesitaba ir a su casa, no necesitaba molestarse, no necesitaba ni siquiera dejar de enseñar lo que estaba enseñando a sus discípulos, solo decir un ok, que se ha hecho. Eso es todo. Esta mujer creía, a diferencia de los discípulos, que Jesús podía echar fuera un demonio a distancia. Esta mujer creyó que el pan de los hijos que Jesús estaba dándole a los hijos, o sea, a los creyentes, a sus discípulos, ese pan, en su caso, era liberación. Y lo maravilloso para mí de esto es que de ahí entendemos que esta frase significa, creo yo, como un principio para siempre, que lo más básico de la alimentación del estado de los hijos de Dios es la libertad en el mundo espiritual. Es la liberación en relación con cualquier opresión espiritual, psicológica o demoníaca. Ese es el pan de los hijos de Dios. Y Jesús se maravilló de la respuesta de esta mujer, porque no veía esta fe ni siquiera en sus discípulos. Y esta es una inconversa que solamente ha escuchado de Jesús, de las cosas que ha hecho, y con eso fue suficiente, sacó todas las conclusiones e hizo una verdadera teología del poder sobrenatural del Mesías. Esta humilde mujer que va a pedir un favor a un judío porque sabe que su hija no va a sanar de otra manera. Esta respuesta involucra un rechazo a todo lo conocido por ella y una aceptación de cosas que nunca ella había visto ni oído. Significa una declaración de adoración al poder y a la persona del Cristo. Es una expresión de fe, hermanos queridos, que verdaderamente se ve muy poco. Y lo maravilloso es que Jesús dijo, bueno, con esta fe no hay vuelta que darle. O sea, esta fe recibe respuesta. ¿Cuál es la enseñanza de este capítulo? Hermanos y hermanas, estamos perdiendo la batalla. Nos están robando la familia. Nos están robando a los hijos. El diablo vino para matar, hurtar y destruir, y lo está logrando. Necesitamos la fe de hombres y mujeres, pero como ya vemos en nuestra sociedad, más de mujeres que quieran salvar a sus hijos. Y la fe que recibe respuesta para eso es la fe de una mujer como la Sirofenicia. Ese es el mensaje de este capítulo. No quiero seguir con teorías psicológicas, terapias, que tráigame a su hijo a la oficina del pastor, yo voy a hacer algo con él, que vamos a imponer manos, que vamos a echar fuera demonios, que ya no va a estar más en las drogas. No, hermanos, he hecho eso por mucho tiempo y tengo los mismos resultados que los psicólogos y los psiquiatras, o sea, bien poco. Lo único que va a lograr que en esta sociedad rescatemos a los nuestros y ojalá a muchos otros es una fe como esta, porque esta fe recibe respuesta. Por eso el capítulo se llama Fe para ser madres. Tal vez podría llamarse la fe que necesitan las madres. Comentarios, preguntas. Sí, yo quería comentar, Adelante, Michelle. en el caso cuando usted dijo hace unos minutos atrás que nos están robando la familia, sobre todo acá en los Estados Unidos, vemos un potencial ataque sobre la vida de los niños. Ya lo que es Disney, lo que son las películas de niños, todo ha sido transformado completamente. Y están tratando de mostrar más que todo a los niños el otro mundo de las nuevas personas que existen, los nuevos géneros,
aquellos que se consideran animalitos, perritos con cadenas. Y sobre todo, no solamente eso, sino acá en Disney, en Disneylandia, en Florida, se han visto muchos cambios hace unos 4 o 3 años por acá. Y todo es para tratar de entrar a las mentes frágiles, que son las mentes de los niños. No Tienes sé mucha si ustedes razón, están Michael. al tanto, no sé si están al tanto de eso. Las últimas películas que han salido, como La Sirenita y cosas así, lo que ha salido es transformado completamente. Así es. Son películas para niños y ponen ginecólogos y ponen cosas que no tienen nada que ver con los niños. Qué triste, mi hermano. Y claro, Así todo mismo. comienza en los países desarrollados Ujú. y llega después a nuestros países que tenemos que tragarnos todo lo que ellos implementan. Correcto. Yo invito a los padres que mientras que puedan, que pasen todo, películas, televisión, YouTube, todo lo pasen por un filtro, y el filtro que nosotros estamos, como es la palabra, como somos cristianos, ustedes saben, la sabiduría que el Señor nos ha dado, que pasemos las cosas por un filtro antes que nuestros hijos lo vean, porque aún así en las escuelas, cuando no estamos con ellos, a veces llegan a la casa y nos cuentan cada cosa que nos quedamos asombrados. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más quisiera comentar o hacer alguna pregunta? Yo, Patón, Adelante. que no quería decir que es importante estudiar y preocuparse, porque yo la primera vez que leí este texto yo no entendí nada. Después la segunda vez que lo leí me lo explicaron, y era de liberación, que el pan es el alimento, liberación para los hijos de Dios. Y ahora ya puedo entenderlo completo, por qué dijo perrillos, porque nunca entendí por qué dijo perrillos. Yo decía, ¿por qué el Señor dijo esa palabra? Pero eso, que bueno que quedar claro para el día de mañana enseñarlo. Exacto. Gracias, Daniel. Tienes toda la razón. Es importante estudiar y comprender lo que dice la Biblia. Y en este caso, en la medida que estamos estudiando, tomar esta enseñanza y de verdad atesorarla en el corazón. Y si pueden recibir junto con esta enseñanza también esta especie de grito de mi parte, como de desesperación, de que o le robamos al ladrón lo que él se ha llevado, se lo robamos de vuelta, o verdaderamente vamos a ir perdiendo mucho, demasiado. Bien, estamos terminando y les tengo acá algo que está en el libro también, algunos proverbios que debemos conocer en relación con la mujer, eh, para meditar. Cada uno medite esto, tanto los varones como las mujeres, medite cómo se aplica esto a la vida, qué de esto les llega, en qué pueden mejorar. Y después está la pregunta 6, que es para conversar nomás. ¿A quién acude la gente cuando sus hijos están en problemas? Ya vimos el modelo de la mujer sirofenicia, pero a decir verdad, ¿nosotros hacemos eso? ¿Sabemos a quién acudir? Haga una lista incluyendo sus propias reacciones cuando sus hijos han estado enfermos o han tenido problemas de conducta o tienen dificultades al relacionarse con sus pares o atraviesan por una depresión, etcétera, etcétera. Y si usted hace una lista, estoy seguro que en las conversaciones de casa van a aparecer nombres como hay que llevarlos a un terapeuta familiar, hay que llevarlos a un psicólogo, hay que llevarlos a un psiquiatra, hay que llevarlos, no sé, algunos los llevan a un brujo, cualquier cosa. Tal vez una de las últimas opciones es llevarlo al pastor. Pero no estoy tan claro si la primera opción es la que de verdad es la única. Tenemos que llevarlo a Jesús con desesperación. Hay que molestar a Jesús, hay que lograr que Él vea que de verdad le creo, que no me voy a ir aunque me diga perrillo, aunque Él diga no es tu momento y que yo sé que sí es mi momento y que Él solo me está probando. No voy a dejar porque me están robando.
Es para meditar. Por favor, cada uno haga la lista de cómo reaccionan en términos de lo que han hecho hasta ahora. Vicky o Andrés. Había hablado harto hoy día yo, pero quería comentar una experiencia que tuve hace muchos años. Ya estábamos en la iglesia, el Agustín estaba chico y tuvo un problema inmunológico, algo que nadie sabía cómo había aparecido y estaba en su sangre y yo estaba muy asustada, me acuerdo. Entonces llegué a la iglesia y le pedí a muchas personas que oraran por él, qué sé yo, porque en realidad el diagnóstico era incierto, totalmente incierto. Yo no entendía nada de lo que pasaba. Entonces me acuerdo que alguien con mucho amor me dijo, mira, porque yo no oraba por él, yo quería que otros oraran por él. Era como que el poder de la otra persona iban a funcionar. Entonces una hermana con mucho amor me dijo, me explicó que la primera que tenía que creer y orar por él era yo, y entender eso y llevarlo al Señor. Yo nunca lo había visto así, de verdad y de ese día en adelante yo oraba por todo, bueno, oré por él todo el tiempo. Después eso se disolvió, de un día para otro fui al médico, vi los exámenes y está normal, o sea, no pasó absolutamente nada. Oré muchísimo y de ahí en adelante opté por orar por él en su pieza, con él o sin él, en su computador lo que viera, en sus libros lo que escuchara, todo, por todas las áreas que pudieran tocarlo. Orábamos por él siempre, aunque él no se diera cuenta, y así por todos los años hasta que, en el fondo, bueno, hasta el día de hoy todavía lo hago, en el fondo, y entender que era mi labor creer, y era mi labor plantear, en el fondo, mi necesidad al Señor de cubrirlo, de protegerlo, en el fondo de cuidarlo, etc. Pero hasta ese minuto yo de verdad no lo tenía tan claro. Amén, Vicky. Una tremenda enseñanza, gracias. Por favor, nadie vaya a creer que con esta pregunta que estoy haciendo o algunos comentarios anteriores, yo estoy diciendo que no es necesario ir al médico o a los psiquiatras o a los psicólogos o algo así. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Estoy hablando, en primer lugar, de qué va primero en la lista, ¿ok? Hacia dónde va nuestra primera reacción. Y segundo, entender algunos principios bíblicos, y es acerca de la autoridad que el Señor ha delegado a los padres. Esa autoridad no la tiene el pastor, no la tienen los médicos, no la tiene nadie. Todos somos ayudantes del trabajo que se le ha delegado a los padres. Cuando yo voy a orar, por ejemplo, por un niño, si está el papá o la mamá, especialmente si está el papá, yo le pido al papá que ponga manos sobre el niño y yo pongo mis manos sobre las del papá, porque Dios ha delegado autoridad sobre el padre para cuidar a sus hijos. Entonces yo voy a enseñarle al papá cómo hacerlo, pero es el papá el que tiene la autoridad. Ese es el modelo que Dios estableció. Y si no entendemos esas cosas que están reveladas en la Biblia, lo vamos a hacer al revés. Y ponemos nuestra confianza en salvadores. O sea, que el pastor venga a hacer el trabajo, o el hermano ungido, o el doctor que sabe mucho, o el psiquiatra, y entonces como que le pasamos la pelota a otro. Y desde el punto de vista espiritual, no existe ninguna autoridad más grande sobre los hijos que la de los padres. Por eso terminamos ahora con la pregunta 8, que es la que quiero dejarles también para meditar. Este capítulo pretendió enfatizar la fe necesaria para la maternidad desde una perspectiva cristiana. Preséntese al Señor y renueve sus votos de fe y compromiso para la crianza de sus hijos, para orar por ellos, llevándolos al Señor cada día con una fe como la de la mujer sirofenicia. Recuerde, la fe de esta mujer recibió respuesta. Así es que, si puedo decirles en términos bien concretos, comience a preparar su cuarto de guerra por los hijos. Si no lo ha hecho hasta ahora, varones y hermanas, si no lo han hecho hasta ahora,
comiencen a preparar su cuarto de guerra, porque urge hombres y mujeres que crean en el poder que Dios ha delegado y que lo usen para rescatar a quienes son su primera responsabilidad en la vida, los hijos. Son los papás los que hacen de protección sobre los hijos. Son los papás los que guían a los hijos. Y no solamente darles buenos consejos hasta que ellos después decidan lo que quieren hacer cuando grandes. Los papás van a marcar a los hijos, espiritual, emocional y físicamente. Esa marca, desde el punto de vista de Dios, están obligados a que sea buena. Los papás tienen que saber cómo ir a Cristo para salvar a sus hijos, para sanar a sus hijos. Y los papás tienen que sembrar en ellos la semilla para que ellos continúen ese modelo una vez que sean grandes. Si por A, B o C uno de los dos no está presente, bueno, el otro tendrá que hacer este trabajo más difícil, solito, pero la fe de la mujer sirofenicia nos muestra que esta mujer solita igual recibió respuesta. Con eso terminamos hoy día. ¿Alguna pregunta o comentario final? ¿Nada que decir? ¿Alguna queja? No, ninguna queja, al contrario. Todo lo contrario. Darle las gracias por todo lo que nos enseña. Y para enseñar, Mis hermanos queridos. nosotros estamos haciendo el curso porque lo habíamos hecho anteriormente y ahora lo estamos haciendo para que nos sirva para aconsejar, enseñar, tanto alrededor de la familia como a personas que Y nos piden. repasar también. repasar. Ya. Y Por supuesto, repasar. es una tremenda tarea lo que nos queda con Sí. otras personas. Y además, bueno, no podemos volver atrás lo que ya hicimos. Si uno pudiera hacer retroceder el tiempo, seguramente haría cosas diferentes, pero ya no se puede. Ahora podemos orar porque en la adultez, los que tenemos los hijos grandes, a eso me refiero, en la adultez tomen buenas decisiones y que puedan criar a nuestros nietos en los caminos del Señor y cosas así. Pero en lo que todavía depende de nosotros. La Escritura tiene el modelo. La Escritura nos dice cómo hacerlo. Así que, por favor, entendamos como Dios lo dijo. Vicky o Andrés, una última cosa para terminar. Otro cortito. Solamente agradecerle porque tiempo, su dedicación es importante. Yo sé que este curso lo hicimos hace muchos años con Vicky y bueno, Pati y Tito me quitaron la palabra en la boca, pero sin tenerlo 100% claro a cómo va evolucionando en el tiempo ahora en la cuarta enseñanza, lo hemos puesto en práctica y es efectivo. Es así, da resultado, hay que trabajarlo. Y hemos aprendido que el único camino es seguir al Señor. La convicción que tiene la palabra en este libro es lo que hay que seguir y ponerlo en práctica y aplicarlo. Es Amén. lo que más cuesta hacer. ¿Sí? Amén, hermano. Muchas gracias por tus palabras. Insisto, no se trata de ser reduccionistas. No se trata de que todo lo que hemos aprendido como seres humanos no valga y al final lo único que valía era ir al Señor. No, se trata de entender que lamentablemente hemos ido dejando al Señor en el último lugar y aún con dudas. Y eso es lo que ha transformado a la sociedad que tenemos en un verdadero desastre. Así es que algo hay que hacer diferente. Y todo lo que el ser humano ha ido aprendiendo es valorable, pero siempre está en segundo lugar. Jesús es el único que puede rescatar a las generaciones que se están perdiendo. Dios les bendiga, queremos mucho, cuídense, que pasen una linda noche y nos vemos el siguiente lunes, ¿ya?
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao, que Saludos, estén bien. bendiciones. Saludos, cariños. Chao, chao. Saludos. Chao, Tito.